Jesús cargó con nuestros pecados en esa cruz. Y eso es lo que hoy conmemoramos y recordamos en la Santa Cena, hermano. Esto no es un ritual religioso. Tenemos que meditar y tenemos que agradecer profundamente por ese sacrificio de la cruz, porque nosotros éramos o dimas o gestas, pero estábamos ahí bajo condenación y bajo juicio. Pero Jesús hizo la diferencia en nuestra vida. La única esperanza para estos dos pecadores y para cualquier pecador en esta tierra es que Jesús puede cargar con su culpa. Es que Jesús puede cargar con sus pecados, puede sufrir su castigo. Y así es con todos nosotros. Jesús en la cruz significa que Dios lo ha enviado allí para salvarnos de nuestros pecados. Esto significa que Dios tiene misericordia y que Dios nos ama. ¿Cómo sabemos esto? Nos ama a través de su Hijo unigénito que lo dio. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Único Hijo es monogenes, que es único en su calidad. No hay otro. No hay otro Salvador. No había otro en todo el universo. No había otro en todo el cielo que pudiera hacer lo que Cristo hizo. Y lo hizo por amor. Por eso la demostración más grande del amor de Dios es que no es que Dios quite el hambre del mundo de la noche a la mañana, que cure a todos los enfermos de la noche a la mañana. La muestra de amor más grande de Dios es Jesús santo y puro muriendo en la cruz por una raza caída, depravados y pecadores. Queremos experimentar el amor de Dios y no miramos la cruz, jamás experimentaremos el amor de Dios. Ahí derramó Dios su amor en Cristo Jesús, muriendo por nosotros, muriendo en nuestro lugar. Así que Jesús en medio de ellos muestra que Él es un Salvador accesible. No está lejos Jesús. Jesús está allí en medio de ellos a la hora de la muerte. Jesús está allí cerca del pecador para salvarle en su momento más difícil, en su momento más cruel. Jesús no es un Dios distante, no es un Dios que hay que hacer cierto tipo de protocolo religioso para acceder a Jesús. No, lo vemos claramente en la salvación impresionante de este hombre muriendo en la cruz. Jesús estaba allí. Jesús es un Salvador accesible para cualquiera. Él está disponible para salvarnos, porque esa es la meta de Jesús, la salvación de pecadores. Él está entre dos ladrones y eso significa que Él se ha humillado. Él se ha humillado para salvarnos. Él ha bajado desde el cielo y se ha hecho parte de la humanidad. Él está allí para recibir a todos los que en Él confían. La Biblia dice en Hebreos 7:25 que Cristo también puede salvar para siempre o perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. A los que por Él se acercan a Dios, por medio de Cristo. No hay otro camino, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Cristo no hay cómo acercarse a Dios. Así que cualquiera puede venir a Jesús si pone su fe, su confianza y confiesa sus pecados, como lo hizo este hombre. Si confiesa sus pecados, si se arrepiente, entonces Jesús es un Salvador poderoso y accesible para cualquier pecador. Pero había un problema, hermanos, para estos dos que estaban siendo crucificados. ¿Qué problemas ven ustedes? Jesús está ahí en el medio. Jesús está cerquita. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que no queda tiempo. No queda tiempo. Dentro de muy poquito estos dos crucificados ya iban a morir. Y Jesús estaba ahí al lado. Pero cuidado, hermanos, porque no queda tiempo. No queda tiempo. Él nos dijo, bueno, después lo voy a pensar, a ver, dentro de una hora capaz que no queda tiempo. Jesús está ahí para salvar. El problema es que nosotros no somos dueños del tiempo. El tiempo se nos termina, el tiempo es muy corto. El tiempo es un don finito aquí abajo. Y nadie es dueño del tiempo. Y ese es el problema. Jesús está en medio de ellos, Jesús es un Salvador misericordioso. El problema es que el tiempo se va y hay que aprovechar el tiempo que Dios nos concede. No es mañana, no es el mes que viene o cuando a mí se me antoje. Es hoy el día de salvación. No es mañana. Es hoy el día de ponernos a cuenta delante de Dios. Dentro de muy poquito tiempo, hermanos, la oportunidad se iba a terminar. ¿Por qué? Porque la vida se iba a terminar para estos hombres.
el tiempo era contado. Dentro de muy poco ya no había oportunidad. Y así, para aquellos que rehusan y rehusan y rehusan y rehusan, dentro de muy poco ya no van a tener tiempo. Ya no habrá tiempo para clamar a ese Salvador, que ha sido bondadoso, que ha sido misericordioso, que ha mostrado compasión, que ha hablado, que ha exhortado una y otra vez, y nos seguimos endureciendo, y nos seguimos rebelando, y seguimos viviendo como se nos canta la gana, pero va a llegar un momento que ya no habrá tiempo. Señor, déjanos entrar. Ya no había tiempo. Ya no había tiempo. El tiempo de Dios a veces una sola vez en nuestra vida. Y ese es el problema. Sí, Jesús está ahí, Jesús está cerca, Jesús es un Salvador misericordioso, pero el tiempo se acaba. Para todos se nos acaba el tiempo. Acá hay gente que parece que va a vivir 5.000 años. Cuidado, hermano. La mayoría ya hemos pasado la mitad de la vida. Cuidado, cuidado, tengamos cuidado. Y en tercer lugar, uno de estos dos ladrones confía en Jesús, pero el otro no confía en Jesús. Uno cree en Jesús y el otro no cree en Jesús. Uno es quebrantado, el otro es endurecido. El otro parte al paraíso con el Señor y el otro parte al infierno, a la condenación. Y estando los dos en la misma condición y teniendo a Jesús en el medio, no es que Jesús estaba más cerca de uno que no, la misma condición para los dos, pero la diferencia es completamente opuesta. Ambos son igualmente culpables, los dos. Ambos están condenados, los dos. Ambos mueren en sus pecados, los dos. No hay mención de que uno de ellos es mejor que el otro, los dos eran malhechores. Ambos son pecadores, están condenados al infierno. La Biblia nos dice que estos dos ladrones, dice que se mofaban de Cristo, se burlaban de Cristo al principio, dice que lo injuriaban contra Él al principio de aquel día cuando iban cargando la cruz. Eso lo dice Mateo en el capítulo 27, versículos 39 al 44. Si vamos al versículo 44, bien específico, de Mateo 27. Mateo 27, 44. Dice el versículo 43, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y dice en el 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. No solamente que Jesús tenía que aguantar toda la burla y el escarnio de la multitud, sino que los ladrones que estaban retorciéndose en aquellas cruces también le gritaban y lo injuriaban. En Marcos 15, 32, un pasaje paralelo, también dice que los que estaban crucificados con él, le injuriaban, literalmente gritaban insultos contra Cristo. Gritaban insultos contra Cristo. Estos hombres eran pecadores y de los peores, eran pecadores endurecidos tremendamente. Sin embargo, no hubo diferencia entre ellos. Ambos eran pecadores y los dos estaban perdidos. Pero uno de ellos empezó a tener una convicción profunda en su mente y en su corazón. Empezó a ver a Cristo con otros ojos. Empezó a oír a Cristo con otros oídos. Vemos claramente, intrínsecamente, la obra del Espíritu Santo en este hombre. No es que uno era más bueno que el otro, no. Estaban en la misma condición. Pero vemos acá la obra del Espíritu Santo, cómo empezó a obrar en el corazón y en la mente de uno de los ladrones, para que confiara en Jesucristo. Entonces, de repente, el Espíritu de Dios empezó a quebrantar el corazón de aquel malhechor. Y este hombre, lo primero que hace cuando el Espíritu Santo está obrando en una persona es darle sentimiento de culpa. ¿Para qué? Para que confiese sus pecados. Mientras yo no me siento culpable, me defiendo como gato entre la leña. Pata arriba. ¿Qué voy a ser pecador si soy buenísimo? Pero cuando el Espíritu Santo empieza a quebrantar un pecado, se empieza a sentir una convicción terrible de culpa. Y esto lo vemos claramente porque el hombre confesó su pecado. El hombre confesó su pecado.
Sin embargo, el otro ladrón siguió insultando a Jesús, siguió maldiciendo al propio Señor. Pero este hombre ya se había quebrado bajo el peso, la carga de una vida de pecado. Estaba aplastado bajo su culpa y sabía que él era un pecador, sabía que estaba pagando por las cosas malas que él había hecho. Por eso él le dice ahí en el versículo 40 y 41, le dice al otro que seguía gritando y seguía insultando a Jesús, le dice: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, mire lo que dice, nosotros, a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él está confesando que realmente él es un pecador. Merecieron nuestros hechos. Mas y ahora está confiando que Jesús es santo. Hace un rato lo estaba insultando, hace un rato lo trataba de traidor, hace un rato le decía cualquier cosa a Jesús y ahora le dice: este hombre es un hombre justo. ¿Quién cambia en esas condiciones la mente y el corazón? Que de pasar a ver un criminal, a un impostor, ahora lo ve como el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que cambia mi percepción sobre Cristo? Es la obra de Dios en la salvación. Porque le dice allí: mas este justo, ningún mal hecho. ¿Y a vos qué te pasó que hace un rato estabas insultándolo conmigo? ¿Quién te lavó el cerebro? El Espíritu Santo, hermanos, que estaba abriendo los ojos del entendimiento de este ladrón. El Espíritu Santo estaba mostrando quién era realmente el que estaba aquí en medio. Era Cristo, era el Salvador. Ahora él no confía en Jesús como un hombre bueno, sino como un pecador. La Biblia dice que Cristo vino al mundo a salvar ¿qué? A las personas buenas. A mí me tiene que salvar Jesús porque soy buenísimo. A mí me tiene que dejar entrar al cielo porque soy buenísimo. Vas a caer como Satanás, como un rayo del cielo, cualquiera que se quiera presentar con su justicia propia. Jesús vino a salvar a pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero de los pecadores. Esa es la obra de Cristo. Cristo, hermano, solo salva a pecadores, no salva a hombres buenos. Solo salva a aquellos que están bajo condición de su pecado. Y este hombre, él sabía, no le queda ninguna duda hasta el altura del partido que él era un pecador. Por eso Cristo lo salva, porque él confesó su pecado, él era un pecador. Lo salva de la pena, de la muerte y de la condenación eterna en el infierno. Lo salvó poderosamente. Él había visto que Jesús había muerto ya en la cruz. ¿Y qué pasó cuando Jesús muere en la cruz? Recuerden que Jesús muere antes que estos dos. ¿Qué pasó cuando Jesús muere en la cruz? Cuando Jesús muere, él grita: Elí, Elí, lama sabactani. Inmediatamente cuando Jesús entrega el Espíritu, dice que la tierra se conmovió y las rocas se partieron. Y dice que hubo gran oscuridad en la tierra. Y este hombre está mirando todo eso. Este hombre había salido de allá de Jerusalén atrás de Jesús. Él había visto y había oído todo lo que le habían dicho a Jesús. Jesús más o menos estuvo ese juicio de la cruz desde que salió hasta que murió unas 6 horas, hermano. Pero ahora Cristo había muerto. Pero él, en esas 6 horas, este hombre había escuchado y había oído de todo. De todo. Él vio cuando la tierra quedó en tinieblas. Él vio cuando Jesús muere y la tierra se sacude y las rocas se quebrantan, se parten. Y aquel endurecido centurión que estaba custodiando las muertes de estos criminales y los otros soldados también miraron y dijeron: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y él estaba escuchando todo eso. Cómo el Espíritu Santo usa el testimonio aún de los incrédulos para dar convicción. Ya Cristo había muerto. Y aparte que Cristo antes de morir, hermanos, le había dado esa gran promesa. Cuando Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le dice: bueno, vamos a ver. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera salvación instantánea. Él había escuchado, hermanos, cuando Jesús clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Jesús no insultaba como insultaban todos los reos de muerte en la cruz. Morían gritando y maldiciendo a todo el mundo. Sin embargo, ahí había un malhechor, había un reo de muerte, que era Jesús, que no estaba insultando, que decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Es decir, él vio cómo Jesús lo amaba, cómo Jesús le importaba. Le dijo: bueno, arréglense como ustedes se pudren en el infierno. Ustedes están haciendo y están pagando lo que hicieron sus hechos. En ningún momento Jesús los acusa. Él puede percibir ese amor del Salvador. Por eso dijo: ningún mal ha hecho. Ningún mal ha hecho. Ahí en el versículo 41 de Lucas 23. Él tenía la convicción de que Jesús era ese justo, que era el Mesías. Él había oído a los principales sacerdotes acusar a Jesús de pretender ser el Mesías, el Hijo de Dios, pero de repente ese ladrón sabe ahora por convicción del Espíritu en su corazón que Jesús realmente es el Mesías, que Jesús realmente es el Salvador, que no es un falso Mesías. Este hombre ahora tiene una fe simple, pero sumamente sincera y genuina, porque así es la fe. La fe es simple, pero lo que tiene de simple lo tiene de genuina, lo tiene de sincera. Y esa fe produce en su corazón, es producida por el Espíritu de Dios para convicción, para poner su fe y su esperanza en Jesús. Por eso, hermanos, acá vemos la confesión de fe de este hombre. Primero vemos la confesión de su pecado, y la confesión de nuestros pecados, cuando es verdadera, nos lleva a una confesión de fe verdadera. Lo vemos ahí en el versículo 42. Una vez que él confiesa los pecados, ahora hace una confesión de fe. Y es increíble la confesión de fe, porque le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y como Jesús no se iba a morir en un ratito, y va a volver. Observen la teología que tiene este hombre aquí, que no fue a ningún seminario, que no conoció la Biblia, la teología que tiene. Porque Cristo parecía cualquier cosa ahí en la cruz, menos un Salvador, menos un Rey de Gloria, menos el Mesías. Si hubiéramos mirado nosotros esas tres cruces, no sabríamos haber diferenciado a Jesús de los malhechores. Pero eso es lo que el Espíritu Santo le muestra. Él no ve con los ojos de la carne, él ve con los ojos del Espíritu. Él ve allí ese Salvador que ha prometido la vida eterna, que ha prometido el paraíso restaurado. Y él va a volver. Él tenía una teología mucho mejor que muchos evangélicos hoy en día. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le dijo que era un rey? ¿Quién le dijo que iba a volver? ¿Cómo está tan seguro? Ven la fe que tiene este hombre antes de morir. La fe que tiene. Esto es una fe realmente sencilla, pero una fe salvadora. Una fe que tiene convicciones personales. Esto nos demuestra que realmente este hombre confió en Jesús. Y fue una cosa muy simple, muy simple. Él confió en Jesús. Como resultado, Jesús lo salvó. Confió en Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, vamos a ver. No es tan fácil. No, si confías en Jesús y confesás tus pecados y pones tu mirada en Jesús y te entregás realmente a Él, entonces Jesús le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo pensé que íbamos los dos para la tumba ahí. A la tumba fría, a la tumba llena de cemento. Y esto es lo que nosotros vemos con los ojos físicos. Muchas veces nosotros, los cristianos, hacemos un aspaviento cuando meten un ser querido en ese nicho. Él no está ahí, mi hermano. Él está gozándose con el Señor si hizo de Jesús su salvación. Y si no hizo de Jesús su Salvador, entonces tampoco está ahí. Está en un infierno, esperando el día del juicio. Está en un tormento. El alma no duerme. El alma no duerme. El alma sigue consciente, y mucho más consciente cuando sale de este cuerpo, hermano. Y eso está comprobado aún por científicos y médicos que han hecho no sé cuánto de cientos de experiencias de las famosas muertes clínicas. Las personas que han muerto clínicamente han tenido los sentidos mucho más agudos que cuando estaban vivos. La vista, el oído, el olfato. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
¿Qué promesa le da Jesús a todos aquellos que creen realmente en Él? Así que no había duda absoluta en cuanto a ello. Si Jesús lo dijo, así va a ser, y punto. No había ningún tipo de duda. Jesús estaba seguro de que ese hombre era salvo y que iba a estar con él, por eso le da esa promesa: hoy estarás conmigo. Qué bendición es, hermanos, ¿no? Que en la última hora de nuestra vida Jesús nos asegure: hoy estarás conmigo, no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre murió en paz. Este hombre partió a la eternidad con Cristo, sin embargo, la suerte del otro fue completamente contraria. Ahora, ¿qué es lo que este ladrón parece saber cuando está allí en aquella cruz para ser salvo? Bueno, y eso es lo que vamos a ver en el relato de Lucas también. Bueno, él lo primero que sabe para ser salvo, ¿qué es lo primero que hay que saber para ser salvo? Que somos pecadores, que no somos buenos, que somos pecadores. Él sabía que era un pecador, él tuvo esa convicción. También sabe que merece la condenación por sus pecados. No solamente que soy un pecador, sino que mis pecados me van a condenar. Mis pecados están en contra, mis pecados me acusan. Eso también él lo sabía. Ahora, él sabía y reconoce que no es digno de la misericordia de Dios. Él jamás recriminó nada al Señor después que tuvo esa convicción de que era un pecador. Nunca le exigió nada al Señor. Simplemente apeló a su bondad, a su amor, porque él reconoce que no era digno. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? Cuando se golpeaba el pecho. El publicano, porque no era digno de estar allí delante del Señor. También él reconoce la inocencia de Jesús. Ningún mal hecho, justo ningún mal ha causado o ha hecho. Él también es testigo del espíritu perdonador de Jesús hacia los pecadores severos como ellos, porque Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él experimentó, aparte de su propia vida, ese perdón de Cristo. Él cree que el Mesías está muriendo en la cruz como Salvador y que resucitará de entre los muertos para gobernar en su reino. Él creyó también en eso, en la resurrección de los muertos. Hermanos, ¿nosotros creemos en eso realmente? ¿Creemos en la doctrina de la resurrección de los muertos? Usted sabe que cada vez hay gran parte del cristianismo que ya no creen en el infierno, ya no creen en el diablo, ya no creen en el pecado original, ya no creen en la resurrección futura de los muertos, no creen en el juicio de Dios. Entonces, si no creemos en la doctrina fundamental del cristianismo, no somos cristianos. Somos cualquier cosa, pero menos cristianos. Para ser cristiano hay que creer en Cristo y lo que él afirmó y dijo. Este hombre fue cristiano porque creyó en Cristo, no lo cuestionó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él supo eso. Él cree que Jesús le puede garantizar una eternidad segura junto a él. Hermanos, si Jesús nos promete la salvación, es una seguridad cuando Jesús nos salva. Él nos dijo: bueno, vamos a ver si llega. Vamos a ver. No, hermanos, si Jesús lo promete. Ahora, ¿qué es lo que el ladrón no hace? Vimos lo que el ladrón sabe, pero ¿qué es lo que el ladrón no hace? Y sin embargo fue salvo. Bueno, él no expresa ningún derecho moral para recibir el favor de Jesús. En ningún momento. Porque no tenía, y no hay pecador que lo tenga. Ni el ladrón de la cruz, ni ningún pecador sobre la tierra. No tenemos ningún derecho moral para recibir de Dios. Por eso la salvación es por gracia. Y es un favor inmerecido. No hace buenas obras que puedan reclamar como mérito ante Dios. ¿Qué buena obra hizo? ¿Hizo algo él? Eso también hoy en día ha hecho mucha mella en la fe de los cristianos. Que tenemos que hacer obras porque si no, no llegamos al cielo. Si somos salvos por gracia, pero tenemos que vivir por obra. No lo vemos aquí en la salvación de este ladrón. Si no, ya no es gracia. Si hay que hacer algo de parte personal para llegar al cielo, entonces ya no es gracia, es un mérito personal. No presenta una prueba que está apartando lo que se va a apartar de sus pecados.
no presenta una prueba que se está apartando o de que se va a apartar de sus pecados. Bueno, la condición que él está no puede hacer eso, está crucificado ahí, porque alguien podría decir, bueno, pero fue una declaración falsa que él hizo porque no vimos ningún fruto en este hombre. Capaz que lo dijo de labios para afuera. Pero sin embargo Jesús, que conoce, hermano, las confesiones, cuando son del corazón, Jesús le promete que estaría con él en el paraíso. No tiene buenas obras para probar que va a perseverar en su nueva fe. No va a poder hacer buenas obras, porque de ahí él va a morir. A él lo van a bajar muerto en esa cruz. Así que no tiene buenas obras para probar que va a perseverar en su fe. No es ni promete ser bautizado, como también muchas ramas evangélicas prometen, que el bautismo es parte de la salvación. Este hombre no se bautizó. Este hombre no dio diezmo, este hombre no dio ofrenda, este hombre no hizo pacto, este hombre no hizo nada. Confió en Jesús y en lo que hay que hacer y punto. Confesó sus pecados y confió en Jesús. No indica que está haciendo a Jesús como el amo de toda su vida. Jesús no dijo, bueno, pero antes repetí la oración del pecado. Repetí conmigo. Señor Jesús, creo que moriste en la cruz, me arrepiento de... Sí, un loro también, usted lo enseña a hablar y repite la frase. Pero una oración no salva a nadie, hermano. ¿Cuánta gente ha hecho esa oración de boca para afuera? ¿Y dónde están? De boca para afuera han hecho esas confesiones. Eso no sirve. Podemos hacer pasar a la gente acá enfrente y hacerlo repetir una oración todos los domingos. Jesús no le hace repetir ninguna oración. ¿De dónde salen esas cosas? No hizo nada de eso, y fue salvo. No hace tampoco ningún compromiso de discipulado. No tiene tiempo. No muestra crecimiento en la santificación. No pide liberación temporal de la crucifixión, porque él podía haber dicho a Jesús, bueno, salvame desde acá, Señor, y te aseguro que te voy a servir y voy a ir a los confines del mundo. No, soy pecador, estoy mereciendo lo que hice. Señor, ten misericordia, sálvame. Él no pidió en ningún momento que lo librara de esa aflicción de la cruz, porque el perdón de los pecados y la vida eterna está por encima de cualquier aflicción que podamos vivir. No expresa su fe verbalmente de la manera que esperaríamos. La verdad que no hace ninguna declaración de fe, simplemente es la que tenemos allí después, más nada. Más nada. Es tremendo, hermano, la salvación de este hombre. ¿Qué es lo que el ladrón sí hace? Bueno, cambia de parecer, porque de burlarse a Jesús como un criminal más, como un impostor, ahora lo reconoce como Rey y Señor. Lo reconoce como su Rey y como Señor. Expresa su cambio de opinión por medio de una petición con fe en lo que Jesús podría hacer por él. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cree en quién es Jesús como Mesías y Rey y pide un futuro con él de su reino. Pide un futuro con él, no pide nada para sí personal. Él quiere estar con Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere formar parte del reino de Dios. Quiere estar allí. Entonces, ¿qué aprendemos para ir terminando acerca de la salvación de este hombre? Bueno, que la gracia de Dios salva aún a los peores pecadores en los últimos momentos de su vida. Hay esperanza para cualquier pecador. Aún para los más viles hay esperanza. La gracia de Dios será dada a cualquiera que la pida a través de la fe de Jesucristo como Salvador. Puede salvar a este malhechor en último momento, ir al cielo, pero puede salvar a aquel moralista que ha vivido toda la vida religiosamente, lo va a salvar de la misma manera, porque los dos son pecadores y los dos están bajo juicio. Los dos. La gracia, hermanos, es sumamente importante para cubrir a los pecadores desamparados y llevarlos a Cristo. La gracia de Dios, ese favor inmerecido. Sin esa gracia es imposible. En este punto, el ladrón no puede hacer absolutamente nada para salvarse. ¿Qué podía hacer el ladrón para salvarse? Nada, hermano. Por eso apeló a Jesús. Porque él no podía hacer absolutamente nada. ¿Algún pecador puede hacer algo para salvarse? No.
tenemos que apelar a la gracia del Señor. Jesús vino a salvar a los pecadores, como este criminal, no vino a salvar a los justos. Él vino a salvar a los pecadores, no a los autorreligiosos, no a los que se creen buenos, no a los que se creen santos, no a los que se creen mejores. Señor, sé propicio a mí, pecador, gritaba aquel publicano, puesto los ojos en el piso. Qué preciosa enseñanza la de este malhechor, la de este hombre. Y bueno, para ir terminando, hermanos, el momento en que nosotros confiamos en Jesús, la Biblia promete que vamos a ser limpios de todos nuestros pecados y vamos a ser salvos por toda la eternidad. En ese mismo momento que realmente creemos en Jesús, confesamos nuestros pecados, entonces Dios promete que nosotros somos completamente limpios y salvos. El otro ladrón, ¿qué pasó? Porque estaba en la misma condición, tenía el mismo Jesús, pero tristemente el otro partió a una eternidad sin esperanza, sin fe, a una eternidad de condenación. Entonces, si tomamos en serio lo que la Biblia nos está diciendo, el otro ladrón, teniendo a Cristo ahí, no se arrepintió, teniendo a Cristo ahí, no confió en Él, estando tan cerca de Cristo, tantos van a ir al infierno que han estado tan cerca de Cristo. Pero la Biblia me dice si alguno está en Cristo, no me dice si alguno está cerca de Cristo. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Qué triste es irse a una condenación eterna estando tan cerca de Cristo. ¿Cuánta gente pasa por las iglesias? ¿Cuánta gente ha tenido un acercamiento a Cristo? Y sin embargo han seguido la condenación del que la tradición le llama gestas, el ladrón que se perdió en la eternidad, teniendo a Cristo tan cerca, habiendo visto a Cristo, habiendo visto que la tierra tembló, habiendo visto las tinieblas, habiendo visto la declaración de los duros soldados romanos, este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Le podés mostrar evidencias y evidencias y evidencias y cada vez se endurecen más. Cada vez se endurecen más. Qué triste, ¿no? Tener todo ese ambiente creado por Dios y sin embargo partir a una eternidad sin Cristo. ¿Cuántas personas en su lecho de muerte uno va, les presenta el Evangelio, les quiere hablar de Jesús y le rechina los dientes? Usted puede ver una mirada de odio, se está muriendo y sin embargo la condenación de este pecador. Qué terrible. Entonces, este segundo ladrón también tuvo una oportunidad para ser salvo, pero no fue salvo. Él rechazó absolutamente todo. Él no dijo, bueno, yo también quiero ir al paraíso. Yo también quiero ir al cielo. Señor, no me dejes acá. Si él se lo hubiera pedido, Jesús también lo hubiera salvado. No quiso, hermano. El pecador no quiere. Romanos 8:7. Dice que el pecador no quiere ni puede, porque está incapacitado por su pecado. No es que él quisiera, que Jesús dice, no, a vos no. No, él no quiso. A menos que la gracia y el poder del Espíritu Santo empiece a cambiar nuestra percepción de quiénes somos y quién es Jesús. No queremos. Y a medida que el tiempo pasa, nos vamos endureciendo aún mucho más. Él no quiso confiar en Jesús teniendo tantas pruebas. Él rechazó a Jesús. ¿Y qué pasó? Cuando rechazamos a Jesús, ¿qué nos espera? El infierno, no hay otra cosa. La condenación en el infierno. Así que, hermanos, recuerden esto. Jesús es un salvador, es un poderoso salvador. Jesús puede estar cerca, sin embargo el tiempo es muy corto y no podemos perder esa oportunidad. Aquellos que no tienen a Jesús, aquellos pecadores que pueden estar mirando, no lo saben cómo va a usar el Señor esa grabación. Quizás hay un pecador ahí que se cree dueño de su tiempo, dueño de su vida, pero cuidado. Estás en uno de esos dos lados con Jesús, o a la izquierda o a la derecha. Si miras a Jesús, te arrepientes de tus pecados, Jesús promete ser salvo. Pero si sigues en esa condición endureciéndote, entonces te sorprenderá la muerte, irás a una perdición eterna.
Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir con una percepción de la eternidad. Somos tan frágiles y el tiempo es tan corto. Miremos a Jesús. Pongamos nuestra confianza en Él. Él es el único Salvador que tenemos y que necesitamos. No hay otro. No hay otro. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por este precioso